El overleaf lo que me permite es, entre muchas cosas, es generar documentos de una manera inteligente en el sentido de que si yo tengo referencias o yo voy a trabajar con varios archivos, me permite que todo lo que se tenga que actualizar se actualice de manera automática y yo no lo tenga que estar haciendo de manera manual. Por ejemplo, en Word, si yo voy a incluir una figura y la pongo como figura 3, pero después quiero por alguna razón poner una figura arriba, entonces ya me toca enumerar a mano todas las figuras o tengo que poder configurar de una manera que eso se haga de manera automática. Entonces no necesariamente todo el mundo sabe hacer eso. Entonces muchas cosas pueden funcionar mal si es que uno no se ordena. Entonces en eso nos ayuda LaTeX y ¿qué más? Y también para trabajar con ecuación, con texto matemático, que es en particular la razón por la que estamos trabajando en este curso, porque nos permite escribir de una manera fluida, clara y práctica. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes tienen un archivo que va a ser su archivo principal, el que manda, el que gobierna. Por eso está escrito main, que es principal en inglés. Ustedes saben bastante inglés, ¿no es cierto? Esto no necesariamente se tiene que llamar así. Ustedes pueden poner con un lapicito y le pueden poner principal, uno, base, lo que ustedes quieran, eso no importa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo está organizado esto? Lo que está aquí a la izquierda, que a mí me aparece en negro simplemente porque está configurado así, ustedes capaz que les aparece en otro color, es el código de lo que voy escribiendo y a la derecha veo el documento final que yo voy a obtener. Ya, entonces, primera cosa, yo lo tengo en negro porque no me canse la vista, esto lo pueden hacer ustedes. Se van aquí a la parte de menú y pueden seleccionar varias cosas. Yo, por ejemplo, ahorita le voy a aumentar el tamaño del texto, un poco exagerado, que lo que hace simplemente es como yo lo veo, pero no como se imprime. Eso es en otro lado. Aquí el formato del texto, pero todo es solo como lo veo en la computadora por comodidad visual nada más. ¿Ya? Ok. Luego, veamos la estructura. Angelo, por favor, si puede entrar a Overleaf y crearse una cuenta, sería bueno. Entonces, vamos viendo qué documentos, qué cosas voy a tener aquí. Entonces, el Overleaf, no sé cómo hacerles más, LaTeX, perdón. El LaTeX es el lenguaje de la programación, es el cerebro de todo. De ahí tenemos nosotros editores de texto. Los editores de texto lo que permiten es usar el lenguaje, nos muestran todo de una manera un poco más bonita y nos permiten escribir en ese idioma particular. Es como tener el celular y la carcasa del celular. Entonces, lo importante es el celular, el LaTeX, que es el lenguaje, y la carcasa es el editor de texto. ¿Ya? Entonces, este es un editor de texto que me gusta porque está en línea y con eso no tenemos que tener problemas de instalación o que no tengamos algún paquete. La desventaja es que si no tengo acceso a internet no puedo trabajar. Pero bueno, por ahora eso creo que ya no es problema. Entonces, lo que vamos a tener al principio del documento es qué tipo de documento voy a trabajar. Lo más usual es trabajar un tipo artículo, que es un documento como un informe en Word, nada especial. Documento que se escribe de una hoja a la vez. Hay otros tipos como libro, como póster, como presentación en Beamer. Hay otros tipos como examen, por ejemplo, que cada uno tiene sus propiedades específicas. En nuestro caso, vamos a usar un artículo. Y esta es la estructura del documento más simple que podemos tener, que es el título, el autor y la fecha. Entonces aquí en título yo puedo poner proyecto de Edo, el autor pongo mi nombre, la fecha puedo poner fecha o si no puedo poner today y lo que va a hacer eso es que cada vez que se ejecute me va a mostrar la fecha de hoy. ¿Ya? Después el make title lo que hace es escribir el título. Y bueno, con el signo de porcentaje vamos a poder poner comentarios en el texto sin alterar lo que se escribe. ¿Ya? Entonces aquí, en este de yo creo que está en francés
mi overleaf, me parece. Sí. Bueno, pero en este quise compilar seguramente o lo que tengan en su computadora dependiendo del idioma, pueden aplastar otra vez y van a ver que se va a ver alterado dependiendo de lo que cambie ahorita. Hasta ahí, pueden ejecutar, pueden ver, pueden observar. ¿Tienen alguna duda? No. Sí, no. Ángelo, sobre todo, que llegó un poquito tarde, pudo entrar al overleaf, tiene cuenta. Vamos lográndolo, ¿no? Jóvenes de la patria. Hablen ustedes, yo no sé, sigo o no sigo. Sí, hasta ahora todo está bien. O sea, yo creo que quisiera saber cómo, si o sea, digamos, tengo que copiar el texto todo ahí. O Sí, sea, ya les explico, pero vamos de a poco. Solo quiero saber si lograron hacer lo que acabo de hacer yo. Sí, eso sí. ¿Sí? Ok, ya. Ahora, me voy a salir de aquí y me voy a ir a mi archivo, simplemente porque ya tenía configurado un poco más de cosas, pero es lo mismo. Ya, ahora, este es mi overleaf del curso, de su curso en realidad de Edu. Entonces aquí tengo los deberes del semestre anterior, los deberes de este semestre, sus pruebas, esos, no sé qué pasó, y algunas cosas más. Entonces, aquí, pero ustedes hagan de cuenta que siguen teniendo ese único archivo, ¿ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir agregando cosas a nuestro overleaf de tal manera que nos quede bonito. ¿Ya? Entonces, les muestro. Lo primero que ustedes tienen que hacer, les voy a poner en el chat, es después de document class article, agregar estos 3 comandos que están aquí. ¿Qué son esos comandos? Lo que me permite es configurar el LaTeX para decirle que estoy trabajando en lenguaje español. ¿Ya? Entonces, eso lo que me va a permitir es que, o sea, estaba predeterminado para escribirse en inglés, entonces obviamente si escribo una I con tilde, una A con tilde, me va, o sea, va a generar un error o no va a compilar dependiendo en qué editor de texto esté trabajando. El overleaf en eso es bastante amigable porque así uno cometa errores, va a tratar de presentar algo mientras que el error no sea tan grave. ¿Ya? Entonces, esto lo que permite es que cuando yo ponga este comando make title, la fecha me va a poner en español y miren, aquí ya me sale 9 de abril. Sin estos 3 comandos, antes me salía la fecha en el formato de inglés, que es 2020, April 9th, creo que estaba, no estoy segura. Entonces, con eso aseguramos de que el formato esté en el idioma correcto. ¿Ah? Luego, funciona como un celular más o menos, no sé cómo explicarles de una mejor manera. Yo lo que le tengo que, mande, ya dígame. mandó al chat el... Ay, perdón, solo le mandé a Héctor, qué horror. Gracias, Sol. Ahí les acabo de mandar a todos. Ya, entonces copien y peguen y pueden incluso ejecutar y van a ver que la fecha ya va a estar en un formato apropiado. ¿Ya? Luego, necesitamos poner paquetes dependiendo de lo que vayamos a ir haciendo. Entonces, no sé, creo que la analogía mejor que les puedo hacer, la mejor analogía que les puedo hacer son como las aplicaciones del celular, tal vez. O sea, necesito irle poniendo paquetes de tal manera que el ATEC tenga los funcionamientos, o sea, funciones que si no, no tendría, o posibilidad de hacer cosas que si no, no tendría. Entonces, por ejemplo, en este documento simple, que aquí en realidad esto está de más, tengo paquetes como el primero, que es Profe, mandé. ¿por qué no me deja copiar el texto que usted nos está mandando? No, no No puedo. permite copiar, ¿ya? No permite copiar. Ah, qué laja. ¿Por qué será? Entonces, ¿qué será que hago? A ver.
Les mando el correo. Denme entonces un segundo porque... O puede ir publicando en el D2L, tal vez en comentarios o algo así. No, no sé, no estoy segura. Ok, déjenme ver. A ver, es que no sé. No sé si puede hacerse un chat en el D2L. Déjenme ver si cómo. Denme un segundito. Ah, sí, chat. Chat. Crear nuevo chat. Profe, Ujú, el paquete de español es para no tener problemas con las tildes. exactamente. Ya, gracias. A ver, háganme un favor. Pueden irse al D2L. Hay una sección que se llama chat. En comunicación, chat. Ah, sí, ahí creo que se unieron algunos. Y lo que les sale es el número único, parece. ¿Qué será? ¿Eso? Ya, ahí sé cómo copiarle, profe, gracias. Sí, qué chistoso. Nunca había usado el chat. Qué divertido. Ya, ok. Bueno, esto ha sido útil. Ya, entonces lo que les decía. Entonces vamos cargando paquetes según lo que necesitamos. Para un documento tan simple como este, creo que estos paquetes son más que suficientes, pero ustedes pueden agregar tantos como quieran y en eso podemos alargarnos más. Por ejemplo, hay paquetes para hacer tablas súper grandes, hay paquetes para generar gráficos vectoriales con mucho detalle, hay paquetes para, chuta, no tengo mucha imaginación ahorita, para tipos de letra, hay paquetes para, no sé, ahorita no se me ocurre qué más suelo tener. O sea, se pueden agregar bastantes cosas. Ahorita, la verdad, al parecer estoy un poco cansada, no se me ocurre qué Los, más. los paquetes que mandó son antes del título. No, o- no les he mandado paquetes. Solo les mandé esto, que va después de artículo. Si pueden ver mi overleaf o no. Sí, ahí, ¿Sí? sí. Ya. Entonces, deberían estar hasta la parte que está aquí marcada. ¿Sí? Sí, Ya, chévere. Entonces, vamos a entender esta siguiente parte de aquí, que son los tipos de paquetes con los que podemos trabajar. Ah, qué chistoso, se cambiaron de nombre. ¿Cómo se cambian de nombre? En configuración, ahí puedes, te sale tu alias. Ah, miren. Qué divertido. Ya, perdón, ya dejo de jugar. Ya, ok. Muy bien. Entonces, ahora les acabo de compartir en el chat un par de, o sea, la parte de los paquetes. Ah, ya, qué chévere. Entonces, aquí tengo 3 bloques de paquetes, digamos. El primero, que se llama Graphic, es para gráficos. Todo lo que está en gris después del porcentaje no se muestra, ¿ya? Los 3 siguientes es para el lenguaje matemático. El siguiente es para la ubicación de imágenes. Y el último es para listas, para generar listas, ¿ya? Eso es como lo básico. Ya. Entonces, eso lo que nos va a permitir es que si yo quiero cargar una imagen, se cargue la imagen y se vea bien. O que si quiero escribir algo en texto matemático, lo propio, ¿ya? Ok. Entonces, si ustedes ejecutan, no va a haber ninguna diferencia en comparación a lo que teníamos antes, pero lo que me va a permitir es escribir en lenguaje matemático después de un rato o ubicar las imágenes. ¿Ya? Ok, sigamos. Luego, tengo aquí un paquete más que se llama Biblatex.
que es para la bibliografía. ¿Ya? Y este siguiente que dice referencias.bib, que es el documento de referencias. Ya, entonces les mando estos dos también, que los van a agregar. Para que tengan idea. Ok. Entonces, hasta ahí estamos con todo. Ya. Ahora, esta parte, una vez que hemos terminado de cargar todos los paquetes y que hemos escrito esta parte de aquí, ¿cuál es el título de nuestro proyecto? ¿Cuál es el autor? ¿Y cuál es la fecha? Empezamos con el documento que se va a observar. Todo lo que estaba antes de eso es como la estructura. Pero lo que se va a ver va a estar escrito entre begin document y end document. ¿Ya? Eso es donde va a estar la estructura del documento. Entonces, ustedes hasta ahorita deben tener algo en este estilo. Exactamente, esto es lo que ustedes deberían tener. Document class, los paquetes que les acabo de decir, el nombre del proyecto, su nombre, el título, begin document, make title, que lo que hace es generar el título, y end document. Y no deberían tener nada más. ¿Estamos de acuerdo? Y si ustedes ejecutan, les va a aparecer algo en ese estilo. ¿Sí o no? Sí. Ya, chévere. Entonces, esta parte de referencias, déjenle ahí 3 segundos, unos 10 minutos, ya les voy a explicar cómo generar referencias, porque ustedes tienen que entregar la bibliografía de lo que usaron para su proyecto, ¿ya? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Todos tienen el make title, un documento a la derecha, algo? ¿Estamos bien o alguien tiene alguna pregunta? Vamos bien, creo. ¿Estamos Sí. bien? Sí, Ya. Ahora la siguiente parte es generar la estructura del documento y eso se puede hacer de muchas maneras. Les acabo de poner en el chat, una de las formas es mediante secciones, que es lo que tengo aquí al frente. Bueno, el título no tiene sentido. El título, quítenle, no tiene sentido el título. Entonces, el comando section lo que hace es eso, generar una sección dentro de mi archivo o mi documento. Entonces, si yo tengo, o sea, ahí sí, literalmente la profesora les dijo que hagan 4 secciones y no sé cuánto, no sé qué, entonces ahí hay que ir generando las secciones. Perdón, un segundito. Entonces, con ese comando sección lo que hago es diferenciar exactamente eso, una sección de cada uno de los archivos. Profe, entonces en nuestro título ponemos proyecto de ecuaciones diferenciales o el título que queramos o le ponemos como que el país que vamos a usar o como, o sea, Lo donde que dice, ustedes quieran, o sea, lo que vean conveniente. o sea, Por puede ser, ejemplo, proyecto Ecuador, Edo, COVID-19, ya. No, o sea, nosotros podemos agregar más secciones o poner menos secciones, o sea, ¿podemos jugar con eso o sí, no? claro que sí, como ustedes quieran. O sea, en realidad el proyecto, si ustedes ven la instrucción, es un párrafo. Entonces ustedes tienen bastante libertad de hacer muchas cosas, que es la idea, o sea, que les permita a ustedes el conocimiento que han adquirido, desarrollarlo de la forma, o sea, con toda la libertad del mundo. Entonces, por eso, si usted, por ejemplo, está estudiando economía, por ejemplo, puede ser que para usted el marco teórico, indicar cómo está el país ahorita, le resulte súper interesante, entonces va a tener un marco teórico grande. O un, no sé, un planteamiento del problema súper extenso. Pero para otra persona, por ejemplo, el marco teórico
trabajó bastante con los modelos y se puso a comparar varios y al final escogió uno, pero le interesó otro, entonces esa parte puede ser súper extensa. O no, no sé. Entonces, depende, eso es suficiente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a usar esto? Vamos a ir escribiendo, como escribirían normalmente cualquier cosa. Ah, no creo que se escribe texto. Profe, creo que alguien le preguntó algo en el chat. Ah, puede ser. Gracias. Tenemos que hacer un índice con todas las secciones y podemos agregar más en el encabezado que solo esas tres cosas. El índice lo hace automáticamente el LaTeX, ya se los muestro cómo. De ahí pueden poner más cosas, sí. Podrían, o sea, hay como hacer títulos súper bonitos y con un montón de detalles y cosas, pero ya esa parte ya les puedo dejar para que investiguen o luego lo podemos tratar en privado, porque ya no me parece tan interesante como para dedicarle más tiempo. O sea, esto sería un documento básico, pero claro, si ustedes quieren investigar más o ponerle más cosas, se puede. Pero ya para poner más cosas hay que programar un poquitito más. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes, por ejemplo, es así. Entonces van escribiendo su documento. Aquí, por ejemplo, hacen el resumen de su proyecto y les va quedando más o menos así. Noten que el LaTeX también usa todas las reglas correctas de escritura. Entonces, ustedes o sea, solito va a dar el salto de línea, solito tabula la primera palabra de cada párrafo, y si ustedes quieren diferenciar un párrafo de otro, lo único que tienen que hacer es dar un salto de línea como lo acabo de hacer de ahora. No necesitan hacer nada más. Y solito el LaTeX, por ejemplo, si voy a escribir una palabra muy grande, no se me ocurre una palabra grande, palabra, no sé, solito va a separar las palabras por sílabas también. Entonces, no necesitan hacer nada más que escribir con toda la comodidad del caso. El overleaf además subraya, si es que lo tienen configurado en español, les va a subrayar las palabras que están mal escritas para que puedan corregir. Para eso se van aquí a donde dice menú. Y aquí está. Les pide, aquí por ejemplo está Spell Check, que es corrector de escritura, y está seleccionado el idioma español. Hay una opción de autocompletar y, bueno, por ahora sería básicamente eso. Entonces, ya. Ahora, la tabla de contenidos, aquí está una sección que se llama tabla de contenidos. En lugar de escribir tabla de contenidos, borren eso y se pone aquí make index. Déjame ver si es así. Yo les pongo. Ah, no, perdón. Eso. Entonces, aquí está el resumen del proyecto y está un índice de todo lo que tiene su proyecto. Entonces, así se genera el índice. Si quieren, pueden poner el índice antes del resumen. Tal vez eso tiene más sentido. Creo que sí queda bonito, pero les doy la libertad para que ustedes pongan el índice donde quieran. Eso no me preocupa mucho. Y miren, como nosotros ya pusimos los primeros 3 paquetes, es aquí que me presenta índice. Si nosotros borramos eso que dice español, me va a salir index en inglés. ¿Ya? Entonces son las cosas que vamos a ir ganando. También este es un menú que tiene... Ah, eso por ejemplo. Si nosotros aumentamos aquí un paquete que se llama use packet. Perdón, una pregunta. ¿El índice va después del resumen del proyecto? Así les he puesto en el proyecto, pero si quieren lo pueden poner antes. Ya, ok. Donde ustedes quieran. O sea, donde ustedes pongan, por ejemplo, puedo poner después del título. Entonces, después de make title, puedo poner table of contents.
Entonces me va a salir el índice donde yo ponga la palabra table of contents. Por ejemplo, ahí está. Primero está el índice y luego está el resumen. Ustedes es ir probando. Y si agregan ustedes arriba este paquete Hyperref, que por favor les pido que lo hagan, lo que me va a pasar es que el índice ahora va a tener un hipervínculo. Entonces, si yo presiono sobre metodología, me va a llevar a la sección del documento donde esté hecho metodología. Entonces, eso queda súper bonito cuando uno está haciendo un trabajo. Ya, hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Preguntas? Profe, ¿cómo hacía eso de la sangría? El LaTeX lo hace solo. Usted solo escribe, Ah, tranquilito, perfecto. No y el había LaTeX nada. automáticamente ya hace la sangría que debe hacer el archivo. Usted solo tiene que escribir natural y el LaTeX va a hacer la sangría solo. Más Ah, bien profe, hay a mí me gente fue. loca que se pone a como que alterar el buen funcionamiento del LaTeX para quitar la sangría o hacer cosas feas, entonces no hace falta. Más bien eso está con la manera correcta con la que se debe escribir. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta tal vez? Ya hice mi memoria, creo. ¿Sí? ¿No? ¿Dónde iba eso de los hipervínculos? ¿Dónde iba la... Aquí en paquetes. Después de en un ítem, por ejemplo. Ya, ¿qué más les puedo enseñar? Ya, y de ahí tienen que ir escribiendo normal. El planteamiento del problema, ya les digo, pueden usar lo que sea. De ahí, por ejemplo, Para poner tablas y gráficos y nombres de los gráficos. hagamos eso, ¿ya? Entonces vamos, el planteamiento del problema, asumamos que es solo texto, entonces copio, si quieren les pongo en el chat esta parte también, para que vayan poniendo texto, 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 texto. Ya. Luego tenemos los objetivos generales, específicos, entonces el objetivo general puede ser bla, 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 dependiendo de lo que a ustedes les haya interesado el documento. Y de ahí para los objetivos específicos, ustedes les puede interesar hacer una lista. Entonces, para hacer una lista, usamos el código itemize. Que lo que me permite es generar una lista de viñetas. Entonces, no sé si pueden ver a la derecha, le hago más grande tal vez. Entonces, ahí tengo una lista con esas viñetas de cuadraditos, manzana, pera, mandarina. ¿Ya? Les pongo acá también el código. Entonces, para ustedes enlistar los objetivos específicos, los objetivos específicos pueden querer hacer una lista de este tipo o una lista de números. Entonces, ahí se pone en... Déjame ver ahorita de bebé. Ah, sí. Entonces, con viñeta. O la otra es con números. Ya, entonces, la estructura es exactamente la misma. Siempre que yo voy a empezar algo y terminar algo en LaTeX, voy a hacer begin algo, los comandos adentro y end la misma instrucción. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo un índice de números o un índice de viñetas que pueden querer ustedes usar, ¿ya? Ya, eso es lo que se me ocurre que pueden querer hacer. De ahí, hacer una tabla en LaTeX, ahorita les enseño. Les puede parecer un poquito engorroso y sí es un poquito engorroso. Entonces,
les podría recomendar que lo dejen eso para, o sea, se puede arreglar de una manera más sencilla, por eso se lo explico al final, que suman sobre todo las imágenes, ¿ya? La tabla sí tiene que ir, debería ir una tabla con los datos y nada más. O una referencia a donde tienen los datos y con eso no hacen la tabla de datos. Si quieren subir una tabla de cualquier otra información, ahí sí ya toca. Ya, entonces, digamos, a ver, ¿qué será? Hagamos el marco teórico. Hasta ahí estamos todos iguales, no se ha perdido nadie. No. ¿Sí? Ya. Hagamos el marco teórico. Entonces, vamos a utilizar la EDO. Profe, en caso de que quiera añadir un espacio o una línea en blanco en un lugar en el que no se pone, ¿cómo le pongo? O sea, digamos que quiero No lo hago. después El LaTeX le da una línea en blanco donde tiene que ir. Usted lo puede forzar poniendo 2 líneas, pero ahí el texto se vuelve espantoso y no hace falta. Por ejemplo, donde quisiera poner una línea donde no debiera, no la ponga, porque no debe ir ahí. ¿Me o explicó? sea, después de mandarina, digamos que quiero un espacio Entre con números. ajá, o no, o le dejaría así. O sea, si usted ve, le está dejando el espacio de una línea en blanco en realidad. Ahí. Lo que usted quisiera hacer es dejar 2 líneas. Algo así, que es con eso de las 2 líneas que le digo. Y lo que hicimos fue básicamente un poco dañar el documento. Entonces, más bien dejamos 2 líneas en blanco. O sea, lo que pasa es que el texto lo que está entendiendo es que es un nuevo párrafo y por eso está empezando a esa misma altura. Si le pegamos, va a entender que es el mismo párrafo y va a empezar acá. Depende de lo que queramos. Y si queremos darle un espacio adicional, se pone space, por ejemplo. Y ahí lo que vamos a hacer es crear, mire, por ejemplo, yo le puedo dar un espacio totalmente natural al archivo si quiero. Puedo con este comando, pero se ve espantoso. Entonces, yo lo que le recomendaría, soy su profesora de ecuaciones diferenciales, no de composición oral y escrita, entonces yo sí no recomendaría que pierdan el menos de tiempo posible a esa clase de cosas. Escriban natural, más bien, con toda la calma y no se hagan lío con eso. Por ejemplo, yo aquí en las viñetas puedo querer, en lugar de cuadrados, poner círculos. Se puede hacer y se configura, pero es una cantidad de tiempo que van a perder en investigar y en hacerlo y un trabajo que yo no voy a valorar. O sea, si ahí están círculos o cuadrados, a mí me da lo mismo, ¿sí me explicó? Entonces, o sea, no les estoy diciendo que escriban mal, solo que no pierdan tiempo en formato, ¿sí? Sí, sí, ya entendí, profe. Ya, eso, entonces ya. Entonces ahora, ¿para qué vinimos aquí al Overleaf? Para escribir lenguaje matemático. El lenguaje matemático tiene 4 formas de escribirse, básicamente, no sé. Uno es dentro del texto. Entonces, para escribir una expresión dentro del texto, yo voy a usar signos de dólar y lo que esté dentro de ese signo de dólar va a escribirse como si estuviera dentro de un párrafo. Entonces, aquí, por ejemplo, les muestro. Ya, entonces, si ustedes ven aquí en mi marco teórico, ahí tengo una ecuación dentro del texto, ¿ya? Ese puede ser mi interés porque estoy describiendo una ecuación particular o alguna cosa dentro del párrafo. Entonces, para eso pongo simplemente signo de dólar y ya está. La siguiente opción es que yo quiera resaltar la ecuación con la que voy a trabajar. Y para eso hay 2 opciones. Puedo hacer línea horizontal, corchete, línea inclinada, corchete. Si pueden ver la línea 83 donde estoy escribiendo, me ayuda más.
Entonces, con eso, lo que yo hago es que lo que yo escriba dentro de esa parte se va a mostrar centrado dentro de mi texto. ¿Ya? Incluso si es que yo escribo aquí como todo junto. O sea, incluso si yo escribo así, lo que va a hacer el LaTeX es escribir de manera centrada lo que escribo yo ahí. Entonces ahí pueden comparar lo que está a la izquierda contra lo que les estoy mostrando y ven que se presenta exactamente en la mitad de mi documento. ¿Cuándo quiero hacer eso? Cuando yo quiero resaltar una ecuación. Por ejemplo, ustedes en este marco teórico puede ser tranquilamente un párrafo donde me describan la EDO. Entonces la EDO con la que voy a trabajar es esta. Y dentro del texto me dicen dónde la P representa la población, la A representa la capacidad del país y la B la cantidad de campos. Ya, ese es un ejemplo. Representa. Ese es un ejemplo de una forma en la que yo podría escribir. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces esa es, para eso usaría algo dentro del texto y algo resaltado en medio del texto. Ya. Una opción 3 es usar una referencia. Entonces, yo puedo empezar con... ¿Se conectaría alguien? Pues no. Alguien tiene una pregunta. Profe, mi internet está pésimo, me tocó ver la grabación luego. Okay. Ya. Okay. Entonces, la otra opción es agregar una referencia. Entonces, escribimos como escribíamos antes, begin, y aquí le indicamos al LaTeX que voy a escribir una ecuación. Entonces, la diferencia de esto es que me va a mostrar a la izquierda no solo la ecuación, sino un numerito. ¿Y para qué me va a servir eso? Para que yo después en el documento les diga, o sea, yo después escribiendo el documento diga en la ecuación tanto dijimos que, como yo a veces cuando doy la clase. En la ecuación, y para eso yo le tengo que poner un nombre a esta referencia. Entonces se pone aquí label, ecuación 01, o le puedo poner modelo o lo que quiera. Pero exactamente lo que escribo aquí voy a poner referencia, modelo, por ejemplo. Entonces, cuando yo esté escribiendo en el documento... Solo con Begin Equation ya se ponen los números. Ajá. O sea, todo lo que esté escrito entre begin equation y end equation es texto matemático. Todo lo que esté. Digamos si quiero poner dos seguidas, pongo begin y luego termino y luego otra vez inicio. Okay. Si quiero escribir dos seguidas, es mejor otro comando que se llama... a ver, déjame copiar solo esto. Es mejor usar un documento que es un comando que es específicamente para eso, que se llama align. Entonces escribo una ecuación, dos líneas, ahí sí para texto matemático, y luego escribo otra ecuación. Y me va a enumerar cada una de las ecuaciones con un número. Y si no quiero que me enumere las ecuaciones, lo único que tengo que hacer es ponerle un asterisco. Esto es mucho, o sea, no van a tener que escribir 20 hojas en lenguaje matemático, entonces lo que necesitan escribir es, van yendo a internet o ven, cómo se escribe una exponencial en LaTeX y van a tener aquí ejemplos. Igual no se hagan mucho lío, aquí por ejemplo se puede poner un formato, se puede alinear con los iguales, pero, o sea,
No quiero, o sea, no quiero que el centro sea todo eso. Si ya terminan el proyecto y me dicen, profe, me gustaría hacerle más bonito, pero al final. No empiecen por el formato. Ya. Ok. Faltándome 15 minutos que quisiera acabar o tal vez en 10. ¿Estamos claros con las ecuaciones? ¿Alguna cosa que les gustaría saber cómo escribir en particular? Las tablas y los gráficos. Ya, las tablas y los gráficos. Profe, ¿puede enviar esos textos? Claro que sí. Entonces esto pueden pegar en el marco teórico tranquilamente. Y ahí van teniendo exactamente lo mismo que yo. Ya. Ahora, por estúpido que suene, para tener un gráfico lo que necesitan tener es un gráfico cargado, ¿no es cierto? Entonces, ustedes se van aquí a upload o cargar, no sé cómo les vaya saliendo, pero vean el simbolito de la flecha para arriba. Y ustedes van a buscar en su computadora donde tengan el gráfico que quieren agregar. Yo, por ejemplo, quiero agregar esa ardillita. ¿Ya? Y una vez que se cargue, les va a aparecer debajo de su proyecto. Aquí, por ejemplo, ya me sale imagen JPG. Hagan eso. ¿Ya? ¿No? ¿Me puede repetir cómo hizo? Aquí me voy a la flechita para arriba que dice cargar. Y aquí me dice seleccione tu computadora y busco dentro de mi computadora una imagen, la que ustedes quieran. Y pone la seleccionar. La imagen no me va a aparecer donde yo la puse. ¿Qué hace LaTeX? La pone en el lugar más conveniente del documento, donde tiene espacio, ¿ya? Eso es en principio lo más práctico si es que uno hace un documento, un artículo científico, no necesita que la imagen esté en la mitad del texto ahí estorbando, sino que se ubique normalmente al principio de la hoja de donde uno está escribiendo, ¿ya? Eso está bien y lo pueden dejar así, pero si quieren ustedes que les aparezca exactamente en el lugar donde la pusieron, aquí después de Begin Figure vamos a abrir y cerrar corchetes y vamos a poner una H mayúscula. Esa H mayúscula le va a decir al LaTeX, pon la imagen exactamente donde yo la puse. Entonces miren que a mí se me acaba de mover y ahora me aparece en metodología, que antes no me aparecía. Con eso soluciona el problema. Con la H minúscula me dice que quiere que aparezca en la parte alta de esa hoja y hay algunas otras opciones más que les insisto que no hay necesidad de ponernos a tanto Profe, detalle. Entonces, a mí todavía no me sale, no tengo idea por qué. pero ya es una foto EPS Sí, ya le puse como EPS. y está bien escrito el nombre de la imagen. Sí, o sea, me sale la imagen, pero me sale en la última hoja y súper, súper grande así. Ya. Entonces pongámosle la H y va a aparecer en el lugar. Y de ahí la otra cosa que les puede, pero ya se cargó entonces. La otra cosa que les puede pasar es lo que le está pasando a Sol ahorita, que la imagen que yo esté cargando no es de un tamaño adecuado. Entonces, yo la puedo poner de un tamaño adecuado. Para eso, después de Graphics, voy a abrir y cerrar corchetes y yo lo que voy a indicar es el ancho de la imagen, que es una forma de configurar bien fácil. Aquí lo que voy a pedir es que la imagen sea del ancho del texto. Les voy a poner esto en el chat. Entonces es una forma de configurar. ¿Ya? Entonces lo que yo estoy pidiendo es que la imagen sea máximo, sea del ancho del texto. Entonces ahí a Sol probablemente ya le va a quedar dentro de la página, porque si no se sale. Incluso puedo querer que sea más pequeña, entonces yo lo que estoy diciendo es que el ancho sea del 0.5 del ancho del texto. Entonces, si yo le pongo ese 0.5 antes, lo que quiero decir es que sea de la mitad del ancho de la hoja. Entonces, ahí como ven, mi imagen se acaba de hacer mucho más pequeñita. Y ahí se pueden poner a jugar un poco de tal manera que les quede de un tamaño
¿Y cómo hago que me quede al centro? O sea, en la mitad. En el centro, para eso está este comando que se llama centering. Entonces, siempre debería estar centrado. Si yo le borro eso, ahí se va a ir a la izquierda. Ahorita, por lo que estoy compilando, puede parecer que no está en la mitad, pero está en la mitad. Profe, ¿qué es lo que hacía el label que está ahí como figura? El label lo que hace es, pongámosle otro nombre, pongámosle ardilla. Lo que me permite es generar una referencia de la imagen. Entonces yo puedo decir cuando escriben el texto, por ejemplo, en la figura, y ahí escribo ref, ardilla, igual que cuando escribimos ecuaciones. Ya. Ref ardilla, podemos observar un animal feliz. Entonces eso me sirve para escribir a lo largo del texto y hacer referencia a la imagen. Que así se debería escribir, ¿no es cierto? Pero aquí figura debería estar con mayúscula. Profe, ¿puede copiarle eso también, please? Claro. Ya está en el chat. Ya. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. ¿Todos pudieron escribir lo de las imágenes o hay alguien que tiene algún problema con las imágenes todavía? ¿No? ¿Todos estamos bien? ¿Seguros? ¿Alguien me escribió al chat por si acaso? ¿Estamos bien? Para ir terminando, chicos, se les voy a interrumpir la hora de la cena. Ok, ya. Lo único que me falta es indicarles dos cosas, las tablas y la bibliografía. Para las tablas, pongamos aquí análisis de la solución planteada, es lo mismo. Begin table en table. ¿Ya? Igual que antes, vamos a poner contagios en Ecuador, por ejemplo. Vamos a poner datos o Ecuador aquí. Y igual la H mayúscula hace lo mismo que nos pasaba antes. Lo que me va a permitir es que la tabla me aparezca exactamente en el lugar. Ahora, por ejemplo, como ustedes ven en mi documento, ahorita no hay problema porque es una tabla pequeña, pero si fuera una tabla grande, en el espacio que le estoy poniendo no me alcanza. Por eso es que LaTeX, ahí lo que haría, si yo le borro la H, es encontrar un lugar tal vez en la página siguiente donde sí entre la tabla, porque ahí no va a entrar, pero bueno. Por eso, o sea, sí es útil. Si tuviera una imagen muy grandota, pero me queda una línea para escribir, lo va a pasar a la línea siguiente o a esa misma hoja, pero en la parte de arriba. Y ahí es cuando es útil. Para facilitarme, me voy a dar más espacio. Ok, entonces, Pero ¿cómo divido? O sea, digamos que quiero hacer solo un cuadro en cada letra. ¿un cuadro en cada qué? En cada letra. O sea, que no salga así. Ya, ahorita les voy a explicar eso. Ahora, para escribir la tabla, escribir dentro del LaTeX les puede parecer un poquito tedioso, entonces les voy a enseñar cómo hacer en Excel, pero primero les escribo la lógica. Lo que está aquí arriba es las columnas, la cantidad de columnas que voy a tener, y cada C representa una columna. ¿Qué quiere decir la C? Quiere decir que dentro de esa columna el texto va a estar centrado. Hay otra opción, que el texto esté a la derecha o que el texto esté a la izquierda, y en lugar de la C voy a poner una L o una D. No, una R en inglés. ¿Ya? Para fines prácticos vamos a poner solo C. ¿Ok? La línea vertical que está separando mis dos Cs en ese caso, lo que le indica a LaTeX es que quiero una línea vertical entre la primera y la segunda columna.
Si yo quisiera una línea vertical antes de empezar la tabla, voy a aumentar una línea. Y si quiero una línea después de la tabla, voy a aumentar otra línea. Entonces ahora voy a tener 3 líneas, por ejemplo. ¿Ya? Ok. Entonces, como vieron ahí, ahora ya tengo una línea antes y una línea después. La otra cosa que yo puedo querer hacer es escribir una línea horizontal. Entonces, para eso se escribe el comando. Allá. Eso. Entonces, ahora, lo que está ahí escrito A, B, C, D es el contenido que está dentro de cada celda de la tabla. Entonces, la A representa la primera entrada de la tabla y el signo de AMP o I o ampersand representa el espacio entre una columna y otra. Entonces, por ejemplo, aquí voy a escribir varias As y ese signo de AND va a separar lo que está dentro de una fila y lo que está dentro de la otra. Entonces, ahí como pueden ver, el texto se centra, la D por eso se centra, y lo que está al lado es el otro elemento de la columna. Si yo quisiera más columnas, tengo que irme a la parte de arriba y poner más Cs. Y en la parte de abajo yo debería poner más, o sea, más contenido de columnas, ¿no es cierto? Entonces ahí tienen un ejemplo. Y es buen ejemplo porque como ustedes ven, como solo tengo información dentro de la primera entrada y no dentro de la segunda, abajo queda vacío. Entonces yo tengo que ir llenando dependiendo de la cantidad de datos que yo quiero. ¿Ya? Y Y la las última cosa que yo mandé. las líneas horizontales. Y la última cosa que yo podría querer hacer es agregar líneas horizontales. Entonces, para eso voy a escribir el comando hline, que es horizontal line. Y lo voy a poner antes y después, o sea, donde lo quiera poner. Por ejemplo, lo quiero poner antes del texto y después del texto. Entonces, me aparecería así. Perdón. Y aquí la doble raya me indica salto de línea. Entonces está ahí, por ejemplo. Si quiero escribir más texto, tengo que hacer esto varias veces. Y si lo quiero hacer de una manera sencilla, ustedes, por ejemplo, pueden abrir un Excel cualquiera en el que ya tengan su tabla de datos. Entonces ahí es bastante sencillo porque, por ejemplo, ustedes ya van a tener aquí los datos. Entonces lo único que tienen que hacer es agregar, pueden ver lo que en mi Excel o no, no es cierto. Pueden ver la página No, de Excel que el tengo Excel no. abierta. No, profe. No, ya, me imaginé. Ahí sí, ¿no es cierto? Ahí sí. Ya. Entonces, digamos que esta es su tabla de datos, ¿no es cierto? Entonces es facilito. Aumentan una tabla, una hoja vacía y ponen una columna, perdón. Aumentan una columna entre el texto, así. Esto tienen que hacer 3 veces. Ay, perdón. Entonces, inserto mi texto aquí, inserto acá. No quiero, ya. Entonces agrego los and aquí y a la última columna en lugar de ampersand voy a poner doble línea para indicar el salto de línea. Y si quiero una línea entre cada una de esas columnas voy a poner hline, por ejemplo. Entonces miren, ¿qué pasó? Entonces copio y pego esto, me voy a la... Copio y pego esto, me voy a LaTeX y ya tengo mi tabla completamente hecha y o sea, no tienen que hacer esto a mano, ¿no es cierto? Lo hacen como lo hice yo ahorita y no hay ningún problema. ¿El ampersand se pone solito? ¿O ponemos No, pues yo nosotros lo ahí? aumenté Eso no ahorita. me fijé. Yo lo Ah, aumenté. ya. Yo lo aumenté a mano. Ya. No había visto. Ya. Yo lo aumenté. Entonces, 1, 2, 3.
¿ya? Y ella está su tabla. Entonces no hay que hacerse lío. Ahí se hace facilito todo. Ya, eso sería con las tablas. Y la última cosa, bueno, conclusiones y recomendaciones, eso sí es básicamente solo texto. Y la última cosa que me falta explicarles, Poner ¿mande? las tablas, copiar el texto de las tablas. Claro. Entonces ustedes pueden ir probando. Igual, la idea de usar el label, entonces sería en la tabla ref Ecuador. Podemos observar los datos de contagios del Ecuador. Entonces, con eso ustedes hacen referencia a la tabla dentro del texto. Y, por ejemplo, yo le voy a quitar aquí la H mayúscula y van a ver que la tabla se va a ir a cualquier otro lado. Pero en el texto va a tener sentido porque, mire, se fue al final de todo mi documento. Ah, no, se puso en una hoja sola en realidad. Pero aquí, cuando yo vea análisis de documento, voy a tener aquí. En la tabla 1 podemos observar. Entonces, es una forma de que se vea bonito el documento. Ya, las tablas igual se pueden dar formato, le pueden poner doble línea, le pueden poner negrita, pueden poner colores. No se pueden hacer eso hasta que hayan terminado todo el trabajo. No me interesa que haya color rojo y color azul. Eso no importa. Ya. Lo que sí me interesa es la bibliografía. Entonces, para eso necesitan un archivo de Ahora una bibliografía. pregunta. ¿Mandé? Dígame. Digamos, o sea, porque es como la enfermedad, ¿no? Entonces una gráfica exponencial, digamos, hacemos en Excel. Y ese gráfico le podemos exportar como Como hicieron ¿cómo era? ahorita, se EPS, van a ¿no? la página y transforman de JPG a EPS. Ajá, ya. Y ya. Listo. Ya. Esa es como la solución a lo bruto. Ahí se pueden aumentar paquetes para que funcionen los JPG, pero de manera general eso es como lo que les va a funcionar en todos los casos. ¿Sí? Sí. Ya. Ok. Para finalizar, bueno, en los anexos pondrán lo que quieran y lo que nos falta es la bibliografía. Entonces, para eso necesito que se vayan aquí a Nuevo, New File, y borren todo y escriban algo como referencias. Yo escribo referencias por costumbre, pero pueden poner bibliografía, pueden poner enlaces, pueden poner referencias. Es un nombre que solo van a ver ustedes, entonces da como lo mismo. Podamos referencias, .bib. El .bib sí es súper importante porque es la extensión del documento que permite referencias dentro del archivo. Si no ponen .bib, no vale. Pongan el nombre que ustedes quieran y pongan crear. Entonces lo que les va a pasar es que les va a salir un archivo con un librito a la izquierda, como me sale aquí lo que les tengo marcados, vacío, completamente vacío, ¿ya? Entonces, pueden copiar, por ejemplo, esto de aquí. Entonces, lo que vamos a poner aquí es las referencias que vayamos encontrando. Entonces, pueden poner referencias de libros, de páginas web, de lo que ustedes quieran. Y irlo escribiendo. Entonces, una forma fácil de encontrar referencias en formato LaTeX es irnos aquí a Google Scholar. No sé si se pueden ir al Google Scholar. Les pongo el enlace en el chat. Pero ponen Google Scholar nomás. Y pongan lo que ustedes quieran. Ahorita es lo de menos. Y no sé si están ahí y ustedes pueden ver aquí estas comillitas debajo de lo que están observando. Por ejemplo, puse coronavirus y ya me sale este archivo y aquí me salen estas dos comillitas. Esto es para citar. Si yo doy clic encima, me sale ya citado en varios formatos comunes. Por ejemplo, APA es muy común para
es formato de la Academia de Psicología Americana. Este es formatos de Chicago, Harvard, Vancouver, hay varios, no sé. Hasta ahí están todos. Si no, los voy a Sí. poner. Sí, ¿Sí? profe. Sí. Ya. Sí, profe, pero ¿puede repetir la parte en la que añadió la bibliografía? O Sí, sea, sí, eso voy a hacer ahorita. Entonces, digamos que ustedes hacen, no sé, contagiados. Yo estoy haciendo de Ecuador para que... ya, ok. Entonces, si ustedes hacen clic, digamos que esta fue la referencia que yo usé. Entonces, hago clic en esas dos comillitas y me voy a BibTeX. Me va a pasar a una hoja en blanco, donde aquí está en formato de LaTeX de cómo depositar. Entonces, solo hago copiar y pegar. Copio y voy a pegar en ese archivo en blanco que ustedes tienen, que yo aquí tengo ocupado por varias cosas porque es el que uso normalmente para la clase, pero ya, ahí. Así es como lo tienen ustedes y van a poner pegar. ¿Ya? Solo eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto tiene un formato que tiene sentido, pero lo podemos discutir cuando, no sé, en una semana un poco las referencias cuando ya hayan acabado el documento, pero ese sería el procedimiento como sencillo. De ahí si hay alguna página web o alguna cosa, por ejemplo, para páginas web se usa este que se llama online, el título y eso se rellena, pero ahorita ya está como muy de noche como para extenderlo en esto. Entonces nos vamos a modelo de proyecto. Y vamos a escribir 3 líneas. Entonces, vamos a escribir estas 2 líneas de aquí. Y la idea es que ustedes durante el documento, por ejemplo, la referencia que yo acabo de copiar, lo importante es este título que tiene aquí arriba. Por ejemplo, está Payar, Ecuador. Ustedes copien de la referencia que ustedes hicieron, se van al proyecto y, por ejemplo, aquí en la parte de, en cualquier parte, pero yo voy a escribir en la parte de, ¿dónde está? Modelo proyecto. En cualquier parte yo la voy a escribir aquí en conclusiones. Por ejemplo, escriben en el documento y es para que ustedes vayan escribiendo su archivo. Entonces, site y escriben Payares, Ecuador. Se describe entonces, ahí, esa es una forma de usar una referencia, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes agregan el comando que les acabo de copiar al chat y citan ese archivo en alguna parte de su documento, les va a aparecer en la parte de bibliografía los datos completos del artículo y durante el documento les va a aparecer entre corchetitos un número que hace referencia, el número que corresponde a la referencia que está en la parte de abajo. ¿Ya? Si tienen más referencias, por ejemplo, aquí pueden poner, pero en el documento, si tuvieran más, por ejemplo, yo en mi modelo tengo varios ejemplos, por ejemplo, SIL, se dice que la EDO a usar es, no sé, coseno de X. ¿Ya? Y ahí van poniendo las referencias a medida de lo que van escribiendo el documento.